Hemos estado aprendiendo del maestro eficaz y es increíble cuando aprendemos de Jesús, porque sus enseñanzas son perfectas y nos llegan al corazón y nos dicen justo lo que necesitamos escuchar, aunque a veces no nos gusta tanto. Hemos estado en la oración del Padre Nuestro, continuando con la serie del Maestro Eficaz, en Mateo 6, del 5 al 13. Esta es la segunda semana y nuestra escritura de enfoque va a ser Mateo 6:10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay otras versiones que dice que venga a nosotros tu reino, pero la idea es esa, ¿no? De que venga el reino de Dios. Y algo que es interesante es de que tanto Jesús como Juan el Bautista así comienzan su ministerio. En Mateo 3:17 miramos a Juan decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Un capítulo más tarde en Mateo, Jesús comienza su predicación así. Dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y a veces tenemos que regresar al trasfondo del pueblo judío, de lo que ellos estaban esperando, de lo que ellos estaban anhelando, para poder entender lo profundo de este concepto del reino de los cielos. Y una de las escrituras que Dios hace varios pactos con el pueblo de Israel, y Dios hace un pacto con David. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 7, del 5 al 16, miramos una visión que tiene el profeta Natán. Y en el verso 5, Dios le dice a Natán: ve, dile a David esto, y le pregunta, le dice: ¿acaso yo necesito una casa para habitar? ¿Acaso he habitado en algún lugar desde que saqué a los israelitas de Egipto hasta ahorita? No he vivido en ningún lugar. Entonces, David está bien tranquilo, reposando en su casa de cedros, y lees todo el capítulo 7, y luego Dios le dice: ok, dice, ahora tu hijo, tu descendiente, me va a construir una casa. Y en el verso 8 le dice Dios a Natán: pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte famoso como los más grandes de la tierra. Y en verdad que David es uno de los más grandes y famosos de la tierra. Dice: también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernantes para mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y esta es la clave de este pasaje. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien me construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Escuchen esto: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Este es el pacto que hace Dios con David, y este es el pacto que el pueblo de Israel conoce y sabe que la casa de David, el reino de David, va a durar para siempre. Durante la historia del pueblo de Israel vemos que todo lo que pasan se alejan de Dios, Dios les da disciplina, y luego los llevan en cautiverio, regresan, empiezan a reconstruir a Jerusalén. Pero ellos tienen consciente este pacto que Dios hizo con David. Ellos están esperando al Mesías, pero también que se establezca este reino. Entonces, es importante que podamos entender el concepto, el contexto de lo que está pasando aquí, para poder entender la profundidad de esta oración que hace Jesús. Algo importante que podemos notar es que tanto Jesús como David descienden de la tribu de Judá, y ambos nacieron en Belén. Y Jesús, en la carne, es descendiente de David, tal como la profecía, ¿no?, del Mesías. El reino de Dios, o el reino de los cielos, es una de las frases más importantes que sale de los labios de Dios.
Y si ven los evangelios, Jesús siempre está recordando el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso no nos sorprende que lo haya introducido en esta oración. La primera vez que Jesús enseña a sus discípulos a orar y introduce este concepto del reino, algo que ellos ya conocen. Pero ahorita vamos a mirar más profundo qué es lo que está tratando de decir. Este es un tema doctrinal muy difícil de entender porque aún todavía a veces hay debates, ¿no? Unos dicen que el reino de Dios es la iglesia, otros dicen que el reino de Dios es parte de la iglesia. Algunos estudiosos dicen que el reino de los cielos que menciona Mateo es muy diferente al reino de Dios que se menciona en Lucas, Marcos y Juan. Pero al final de cuentas, el reino de Dios es el mismo. No ha cambiado ni cambiará. Amén. Y es importante que aprendamos esto porque si aún a nosotros nos es difícil entender el concepto del reino de los cielos, imagínense en esos tiempos de Jesús. El pueblo de Israel vivía oprimido. Ellos saben de que Dios había hecho una promesa de que cuando llegara el Mesías iba a establecer un reino que duraría para siempre. Y estaban anhelando ese reino. Entonces, ¿qué pasa? Llega Jesús y empieza a hacer milagros. Empiezan a ver grandes cosas y empiezan a decir, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Y empiezan a recordar de esa profecía, de ese pacto de Dios. Y dicen, el reino se va a establecer ya. Y ellos pensaban que de manera sobrenatural Jesús iba a arrasar con el imperio romano y establecer su reino en la tierra. Y ellos por fin podrían ser libres y vivir la promesa, ¿no? Pero lo que nos enseñó Jonathan en una de sus clases fue cuando le preguntaron en Lucas 17, 20, 21, cuando le preguntaron los fariseos a Jesús que cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Ahora cuando miramos Mateo 6:10 que dice, venga tu reino, o como otra versión dice, venga a nosotros tu reino, ya se hace más claro ese concepto de que el reino está ahora aquí, entre nosotros. Amén. Lo cierto es que cuando Jesús declaró, venga tu reino, en oración, no se refería solamente al reino mesiánico, sino a una invitación a que estableciera su reino en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y este concepto es algo nuevo que aún en ese tiempo los discípulos les costaba trabajo entender. Y esto en nuestros tiempos se resumiría así. Y yo sé que yo no lo he hecho, y no sé si ustedes alguna vez han hecho esto, pero de decir, oh Dios, Padre mío, que reinas en el cielo, reconocer la autoridad de Dios en el cielo y cuya autoridad es absolutamente suprema a través del universo y todo lo creado. Ven y establece tu soberanía en mi corazón y eventualmente sobre toda la tierra. A veces podemos decir, Dios, que venga tu reino a todo el mundo y cambie el corazón de todos. Pero ¿por qué no empezamos pequeño con nosotros? Y nosotros somos un impacto hacia los demás, uno a uno. En vez de generalizarlo y globalizarlo y de darle la responsabilidad a todo el mundo, hay que hacerlo individual y tomar esa responsabilidad nosotros y pedirlo. Yo no sé tú, pero esta oración se ha hecho millones de veces sin la intención seria de que realmente pase. Hay personas que hacen esta oración sin sentirlo y a veces no lo sienten porque no lo entienden. No se nos ha explicado como Jesús enseñó a sus discípulos. Muchos de nosotros crecimos orando esta oración y no entendíamos. La orábamos tan mecánicamente que hasta dormido la podemos recitar, pero es porque no se nos ha enseñado y no están dispuestos a someterse a la soberanía de Dios, porque no miran esa convicción bíblica que viene de eso. Mucho menos van a dejar el señorío de Dios de su vida en las manos de Jesús. Y esto es algo interesante porque no hay una diferencia entre los que no están dispuestos a dejar que Dios gobierne en sus corazones que aquellos que gritaban en la crucifixión que no tenían otro rey más que César. Y eso lo miramos en Juan 19:15, cuando Pilato le dice, ¿qué quieren? Que crucifique a su rey. Y grita, no, nosotros no tenemos otro rey más que César. Y a veces así somos nosotros cuando negamos la soberanía de Dios. Decimos, nosotros tenemos otro rey, o yo soy mi propio rey. Aquí empieza, hermanos, el reto, ¿no? De poder entender qué significa que venga el reino de Dios a nuestra vida.
¿Estás dispuesta a ser de Jesús, el Señor de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Venga tu reino a nosotros. Yo sé que muchos de nosotros que somos discípulos, cuando nos preguntaron, ¿cuál es tu gran confesión? Con júbilo y con alegría gritamos con un corazón sincero, Jesús es mi Señor. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que se te olvidara eso? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con un corazón sincero, decir, quiero hacer la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios y que habite en mi corazón, con una disposición de renunciar a tu gobernar tu vida y dejar que sea Dios quien dirija, quien gobierne nuestros corazones? Yo no lo he hecho, para serte honesto, ni siquiera había pensado en eso. He orado muchas veces en mis tiempos con Dios de que Dios, dame la oportunidad de cambiar esto, ayúdame en esta situación, pero nunca he orado de que Dios, que tú gobiernes en mi corazón y rebajarme a un siervo. Esa no ha sido mi oración y tengo que arrepentirme y pensar más de ahora en adelante. Y eso es lo bonito de la Biblia, porque nos va enseñando y nos va instruyendo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un discípulo o un cristiano triste y abatido a un cristiano o discípulo victorioso, animado, lleno de gozo? No es que no tenga problemas o que su vida cambia, pero mira la perspectiva de una manera diferente. La diferencia radica en el que hace la voluntad de Dios. Quien deja que Dios gobierne en toda su esencia, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, gobierne nuestros corazones y nos dejemos ser transformados por Dios. Hay un obispo él existió de 1968 a 1938, más o menos en el 1911, de 1910 a 1920, él escribió algo así, dice, en el momento que despierto cada mañana, me levanto de la cama, me visto apropiadamente, me aseo y calladamente tengo mi tiempo con Dios. ¿Te suena familiar? Después me presento delante de Dios y Cristo mi Señor, Cristo mi Rey. Y esto es lo que dice él, y esto fue lo que me retó. Yo humildemente me presento como un súbdito leal ante mi soberano y listo y deseoso para estar a su servicio durante el día. ¿Qué palabras tan más fuertes y tan más llenas de convicción? Yo nunca he orado así. Yo he tenido mis tiempos con Dios donde le he pedido fuerza, paciencia para educar a mis hijos, sabiduría para guiarlos. He pedido por la salud de personas que están enfermas, he pedido por necesidades mías, pero nunca me he plantado delante de Dios y decirle, heme aquí como un siervo tuyo dispuesto a servirte. Sé que mi corazón está de servir, pero no lo declaro, porque cuando lo declaras es muy diferente porque sabes que lo tienes que hacer. Cuando no, pues dices, bueno, tengo la opción de servir o no, pero cuando declaras eso delante de Dios, reconoces la soberanía de Dios y reconoces dónde estás tú delante de Dios. Y esta es una de las cosas que más me retó cuando estaba leyendo este capítulo. Y si tienes la oportunidad, por favor, consigue el libro, se llama The Lord's Prayer, y está en inglés, si no hablas español, como yo, va a tener que pegarte un diccionario para poderlo leer, pero es increíble este libro. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esta actitud ante nuestro Rey? ¿Cuántos hemos llegado a postrarnos y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo servir hoy? Aquí está tu siervo leal, dispuesto a servirte durante todo el día. ¿Te has puesto a pensar en eso? Como te digo, yo no lo he hecho. Con una disposición e intención de someternos, no solo de corazón, sino de mente y acción. Y vamos a estar escuchando mucho mente, corazón y acción, porque esta es la fórmula que nos va a ayudar a cambiar muchas cosas de raíz. Porque si tú entiendes el concepto de Dios en tu mente, va a afectar tu corazón y se va a reflejar en tus acciones. Si tú tienes un concepto de Dios negativo, vas a sentir miedo, inseguridad y vas a actuar en base a ese miedo y inseguridad. Tenemos que tener la idea correcta de Dios para que nuestros corazones estén en el lugar indicado y así podemos tomar esa disposición de someternos a la soberanía de Dios. ¿Cómo se ve esto en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo podemos poner de una manera más práctica? Dejar que Dios reine en tu vida
pues como les dije, debemos de cuidar nuestra mente. ¿Cómo cuidamos nuestra mente? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué películas estamos mirando? ¿Qué música escuchas? Y a veces mucho tiene que ver lo que lees también. ¿De qué estamos leyendo? Si estás leyendo más otros artículos de revistas que tu tiempo en la Biblia, tienes que analizar por qué. ¿Qué estamos viendo en la televisión? Y no estoy hablando de programas sensuales. Tal vez, imagínate las noticias que están cargadas mucho de emoción, sobre todo con la injusticia social. Y miras a gente abusando, policías a veces abusando de su autoridad. Y empiezas a sentir en tu corazón esa emoción que te empieza a nublar el entendimiento y empiezas a tener emociones negativas. Porque todos en alguna vez en nuestra vida hemos sido abusados por alguien de mayor autoridad, ya sea tu padre, maestro, un hermano, un amigo o una autoridad, pero hemos sentido ese abuso y de repente nos sentimos la empatía, pero dejamos que la negatividad y la emoción gobierne nuestro corazón y a veces tenemos pensamientos e ideas o mucha gente se actúa de una manera ilógica o sin pensar y después cuando reacciona ya es demasiado tarde. O el tipo de conversación que tenemos entre las personas. ¿Qué estás compartiendo con tu compañero de trabajo? Si estás ahorita trabajando con alguien. O entre solteros, ¿qué se están compartiendo? ¿Qué están hablando? ¿Cuáles son las conversaciones? Yo sé que ahorita estamos más aislados y necesitamos esa necesidad de comunicarnos. Y a veces abrimos puertas que no debemos de abrir. Y aún nosotros también como casados, no nomás ustedes. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra mente para que esto no afecte tus emociones? Porque si afecta tus emociones, se va a ver reflejado en tus acciones. Y normalmente, cuando vemos la acción de alguien, juzgamos la acción, pero no nos detenemos a ver qué estaba sintiendo cuando hizo eso, o qué estaba pensando cuando hizo eso. ¿Cuál era su idea de Dios cuando él estaba pensando en eso? Y cómo afectó ese sentimiento para que llegara a tomar esa decisión. Vamos a estar hablando mucho de esta fórmula de mente, corazón y acción. Y lo más triste es de que cuando estas no están bien sincronizadas hacia Dios, nos aleja de hacer la voluntad de Dios. Que este es mi segundo punto, de que se haga la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Ya estamos haciendo la invitación a que Dios gobierne nuestros corazones, pero no se trata nada más de que gobierne, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé si te has puesto a pensar, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay tantas cosas, tantas teorías o tanta gente dice, oh, pues la voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es esta otra. Y nos cuesta trabajo. Y esta es la pregunta, ¿te has puesto a pensar o sabes cuál es la voluntad de Dios? Mientras piensan, déjenme tomar agua. Tal vez crees tener una idea o realmente sabes. Y si sabes, amén, compártela. Anima a las personas que están en tu vida, guíalos y ayúdalos a hacer la voluntad de Dios. Y si no sabes, pues déjame, trato de darte unas prácticas que nos van a ayudar a saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero como estamos aprendiendo del Maestro eficaz, ¿qué mejor ejemplo que Jesús, que es nuestra guía? Jesús en Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si has leído en la carta de Filipenses, cuando vemos en el capítulo 2, y dice que Jesús no se aferró a su naturaleza de Dios, sino que descendió a lo más bajo, te das cuenta de qué es y cómo se ve hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios es el tema central más importante, más grande y sublime en la vida del Hijo de Dios. Este es el corazón y el propósito de la oración de Jesús cuando le enseñó a sus discípulos en Mateo 6, del 9 al 13. Para esto vino a la tierra, para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo saber si estás haciendo la voluntad de Dios? Algo que tenemos que entender es de que la voluntad de Dios está relacionada con su carácter. Y a veces nos cuesta trabajo unirlos. Porque a veces pensamos en la voluntad de Dios y dice, ¿quién puede cumplir la voluntad de Dios? Es imposible, siempre vamos a fallar, estamos muy lejos de hacer la voluntad de Dios porque somos imperfectos. Pero a veces nos olvida que eso está conectado al carácter de Dios. Y si tú sabes cómo es Dios, compasivo,
amoroso, bueno, misericordioso. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está ligada a todo lo que Él creó. A todo lo que tú te puedas imaginar está conectada a la voluntad de Dios. Y vemos que todo lo que creó Dios es bueno. Lo vemos desde el principio en el libro de Génesis. Dice, Dios miró lo que creó y vio que era bueno. Y esa es la voluntad de Dios. Creó cosas buenas. Y no para Él, que es lo más increíble de Dios. Lo creó para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. ¿Cómo saber si estás haciendo la voluntad de Dios? Te voy a dar unas prácticas que te van a ayudar. Si tú estás en una situación o estás dudando si lo que estás haciendo es correcto o no, o estás haciendo la voluntad de Dios, ponte a pensar en esto. Si contradice lo escrito en su palabra, o sea, en la Biblia, si va en contra de la Biblia, si no contradice lo que está escrito en la Biblia, estás haciendo la voluntad de Dios. Si lo contradice, no lo hagas. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Así de fácil es. Pero tenemos que ser honestos cuando hacemos este tipo de ejercicios o este tipo de evaluaciones en nuestra vida. Ahora, tal vez has estado en una situación similar. Ya hiciste una vez eso, no hiciste caso el primer punto y lo hiciste. Y ya estás otra vez en esa misma situación. Si fue así, ¿qué te enseñó Dios sobre su voluntad? Si cometiste un error que fue lo más seguro, pues no, aprende y no lo vuelvas a hacer. Es increíble que dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Podemos decir, pero ya, a mí ya no me va a volver a pasar, ya me pasó una vez y no me va a volver a pasar, y sigues haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. En cambio, un animal le pasa algo y aprende y no lo vuelve a pasar, no vuelve a pasar por ese lugar si se lastimó, le saca la vuelta, y nosotros no volvemos a pasar pensando que esta vez va a ser diferente. Entonces, si ya pasaste por esa situación, aprende de tus errores y no lo vuelvas a hacer, y así te vas a dar cuenta que estás haciendo la voluntad de Dios. Número 3, hay situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance o que son muy complicadas, que no nos cuesta trabajo entender o tomar una decisión, aplicar los primeros 2 puntos. Entonces, ora, porque lo primero que se nos olvida es orarle a Dios. Primero tratamos de con nuestras propias fuerzas, lo voy a arreglar, voy a hacer esto. Busca soluciones y estás gastando energía y tu mente en buscar una solución, y se te olvida primero ir a Dios en oración, que te aclare tu mente, que te aclare tu corazón, que ponga personas que te puedan guiar en tu vida o que te dé esa claridad que necesitas. Una vez que ya oraste, busca el consejo de personas maduras en la fe, que tú miras que siguen el ejemplo de Jesús, no personas perfectas, porque no las vas a encontrar. Si quieres buscar perfección, mira la Biblia y vas a encontrar a Jesús y Él te va a decir más claramente qué hacer. Pero estas personas luchan constantemente por hacer la voluntad de Dios. Y aquí tienes que ser muy sabio. Si vas a buscar a personas que te dicen lo que quieres escuchar, o vas a buscar personas que realmente te van a ayudar y te van a llevar a Dios y te van a enseñar escrituras de cómo tomar una mejor decisión. Amén. Número 4, lo que les decía, muchas veces no hacemos esto de llevar la situación en oración. Dice, lleva esta situación en oración en tus tiempos con Dios. Pregúntale a Dios. Dios es nuestro Padre amoroso, es un Padre generoso que nos cuida, que nos protege, así como lo tratan de hacer nuestros padres de carne y tratan de darnos lo mejor. Así es Dios. Dice, a través de su Santo Espíritu te da una convicción profunda de cómo es la manera correcta de actuar. Tenemos que orar más a que Dios nos haga obvio a través de su Santo Espíritu. Muchas veces callamos el Espíritu, estamos haciendo algo o vamos a hacer algo y está la vocecita, no lo hagas, o mira, esto está mal, y callamos esa voz, no queremos escucharla. Hay que escuchar más al Espíritu Santo. Número 5. Nuestro Padre nos ha otorgado un fondo saludable de conocimiento práctico, el cual espera que lo usemos y no que lo ignoremos. Este fondo práctico es la Biblia. Dios nos ha dado la Biblia para que sigamos sus instrucciones, no para que la ignoremos. Todos nos hemos dado cuenta que cuando ignoramos la enseñanza de la Biblia siempre causamos algún daño o siempre salimos peor de lo que entramos en esa situación. Y está hablando de situaciones que pueden afectar tu caminar con Dios, decisiones que a veces pueden dañar muchas de tu relación con Dios. Por ejemplo, si un hombre casado
va a salir con un compañero o una compañía de trabajo. O sea, ¿por qué? O a veces los solteros ahorita con esta necesidad, dice, y si Dios no me da un esposo y es que yo me quiero casar y tal, este compañero de trabajo, o este amigo, o esta persona siempre ha estado ahí, me voy a dar una oportunidad. Nosotros sabemos que Dios nos dice, lo que Dios dice en su palabra. No ignoremos lo que Dios nos quiere enseñar. Y esta es una de las más difíciles. Número 6 dice, espera y observa los acontecimientos que rodean a la situación para que no altere o influya en tu mente para hacer la voluntad de Dios. Tomarte un tiempo ayuda a tomar mejores decisiones, ya que somos propensos a ser impacientes y precipitados. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones precipitadas porque es que Dios está muy ocupado, no me va a ayudar? O a veces tenemos la osadía de decirle, déjame, le echo una mano a Dios y lo voy a ayudar para en esta situación. Hay que tomar tiempo y mirar los pros y los contra, y eso ayuda mucho porque luego podemos agarrar consejo y dirección de otras personas que nos ayudan a ampliar más la situación y poder mirar, si yo hago esto, ¿cómo afecta mi vida personal, mi relación con Dios? ¿O cómo afecta mi entorno? Si estamos casados, ¿cómo afecta a mi esposa, a mis hijos? Tenemos que ser más a esperar, a observar, a ver por qué queremos tomar esa decisión tan precipitada. Amén. Y por último, mientras estamos en este caminar con Dios, aceptar la manera de Dios o rechazarla es tu decisión. Esto es lo increíble de Dios. La obra más grande que Dios ha hecho en hacer en su voluntad es de darnos el libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión de escoger si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Si hacemos su voluntad o haces tu voluntad. Y algo que no me había puesto a pensar cuando estaba haciendo esta lección, a veces decimos, no, pues estoy haciendo mi voluntad. Pero a veces sin darte cuenta estás haciendo la voluntad de Satanás. Porque en este caminar hay nada más dos caminos. O estás con Dios o estás en contra de Él. Y muchas veces nuestro caminar sin Dios es más pegado al caminar con Satanás. Y yo sé que se oye feo y tal vez no lo quieras escuchar, pero es una realidad que tenemos que estar conscientes que esto es una guerra espiritual y que tenemos que estar en el lado correcto, luchar por el lado correcto. Amén. Algo que manejaba el autor y me encantó mucho, dije, lo voy a empezar a poner en práctica. Dice que hagas esta práctica, dice, una práctica que puede ayudar es que le des a tus razones de mayor importancia 3 puntos, a favor o en contra. Dale 2 puntos a la razón de mediana importancia y 1 a la razón de menor importancia. Súmalos. La mayor parte del tiempo te quedará sorprendido de los resultados tan abrumadores y las evidencias, ya sea a favor o en contra de esa decisión, siempre siendo honestos y objetivos con Dios. Tal vez no te queda muy claro, pero déjame te doy un ejemplo. ¿Voy o no voy a Midweek? Si voy a Midweek, ¿hago la voluntad de Dios o no? Dices, bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál sería una razón de mayor importancia por la que vamos a Midweek? Dices, pues a favor, teníamos tiempo de confraternidad, escuchamos el mensaje y nos podemos animar o podemos animar a otra persona. Ahí tienes 3 puntos a favor de por qué sí debemos ir a Midweek. En contra, ¿qué puede haber en contra de ir a Midweek? Yo no le veo nada en contra. Ahí tenemos 0 punto. Ahora, una razón de menor importancia sería, si voy a Midweek, pues quiero platicar con mi discipulador o tengo ganas de platicar con este hermano que es mi confidente y puedo ser abierto con cosas que están pasando en mi vida o con situaciones que ya le había comentado antes y él ya sabe qué es lo que está pasando en mi vida. Eso sería a favor. En contra, puede ser que tal vez te diga algo que no quieres escuchar y tú puedes decir, bueno, pues ahí son 2 puntos en contra, pero también 2 puntos a favor. Pero realmente si te dice algo que no quieres escuchar, es porque tal vez tiene razón y no lo quieres escuchar. O siendo ya en el extremo, esta persona no tiene la sabiduría para guiarte, pero no creo. Casi normalmente es más del otro lado. Ahí tienes 2 puntos más a favor y puedes ponerle 2 puntos en contra. ¿Cuál sería una razón de menor importancia? Tal vez vienes del trabajo y dices, tengo hambre. Ojalá haya algo de comer ahí, un cafecito, un panecito. Pues a favor, si hay panecito y cafecito, pues puedes comer. Ahí tienes un punto a favor. Si no hay, pues no comes y vas a estar con hambre por un rato más.
y puedes agregarle un punto en contra. Si ya si sumas los puntos, estás teniendo 6 puntos a favor y 3 puntos en contra, y pones en la balanza y dices, es mejor ir al servicio de media semana. Y más ahora, ¿no? Que estamos con la pandemia y es en línea. Ahora si estás cansado y aún dices, es que estoy cansado, pues te puedes acostar en un sillón, en tu cama y ver el servicio. O a veces, es que trabajé y no me he bañado, pues ahí va a estar en tu casa, nadie te va a ver estás limpio o no. Realmente si no te estás conectando aún hoy en línea, a las medias semanas, en verdad tienes que mirar dónde está tu corazón. No hay pretexto para no estar en media semana ahora. Y la pregunta es, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacer la voluntad de Dios en este mundo gobernado por la maldad de Satanás y la determinación del hombre a hacer su voluntad? Hay más personas queriendo hacer su voluntad que queriendo hacer la voluntad de Dios. Y eso lo miras en que todavía hay hambre, hay guerras, hay divisiones. Hemos dividido al ser humano en razas y no vemos que Dios solo creó un solo ser, un solo humano, una sola raza. Entonces, podemos ver que este mundo está gobernado por Satanás y su maldad. Y decimos, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Pues si yo nada más soy uno. Cuando Jesús enseñó esta oración, Jesús no pensó Jesús no pensó en un sueño. No podemos decir que Jesús era soñador cuando Él pidió que venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Jesús no estaba siendo un soñador, ni tampoco estaba haciendo una oración imposible. Jesús estaba consciente de que había personas que no querían hacer la voluntad de Dios, pero te está hablando a ti, a mí, a los que sí queremos hacer la voluntad de Dios, a los que estamos dispuestos a hacer una luz en este mundo, a los que estamos dispuestos de seguir luchando día con día para enseñarle a este mundo que tanto necesitamos de Dios. Podemos mirar tantas escrituras donde habla que el hombre se rebela contra Dios y normalmente lo hacemos porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Lo que estamos viendo aquí es de que siempre hay dos voluntades que se mueven. A veces chocan entre sí y están en conflicto. Es la voluntad de Dios y tu voluntad. Y a veces esas voluntades caminan a la par en armonía. Y eso es de lo que se trata, de que la voluntad de Dios y la tuya caminen en armonía, sean una sola. Y como aprendimos, ¿no? Cuando se nos habló de las advertencias, ¿no? Cuando estaba Robert Carrillo hablando de las 10 vírgenes, ¿no? La prioridad, la responsabilidad primaria de un cristiano es responder y cumplir a la voluntad de Dios. Y eso lo vimos en Mateo 7:21, donde dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es bien claro. Y esto es una advertencia para todos. Dice, hey, solamente el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de Él. Tenemos que luchar, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Entre más pronto el Hijo de Dios, nosotros que hemos sido adoptados por Dios, descubramos el increíble gozo de moverse en armonía con la voluntad de Dios, lo más rápido que ponemos los pies en la antesala del cielo. Tenemos una probadita de lo que es el cielo, de lo que vamos a ver después. A veces escuchamos palabras como obedecer es vivir, desobedecer es morir, obedece y sé bendecido, desobedece y enfrentarás desastre, cumple con mis mandamientos y ten vida en abundancia, ignóralos y serás apartado. Y aún vemos estos pensamientos que a veces vienen en la Biblia como un legalismo rígido o una manera difícil de cumplir la voluntad de Dios. Pero la realidad es que la obediencia y el amor van de la mano. Cuando nosotros obedecemos a Dios, amamos a Dios. Y cuando amas a alguien, sobre todo a Dios, es más fácil hacer su voluntad. ¿Te has puesto a pensar quién es la persona que disfruta y se siente maravillosamente libre en su hogar, rodeada de su familia y amigos? Es aquel que hace su voluntad y la de Dios
que su voluntad y la de Dios son una misma. Es decir, quien hace la voluntad de Dios. Yo te puedo asegurar que si tú en tu casa ahorita estás sabiendo que no haces la voluntad de Dios, no estás tranquilo. Sientes que algo te falta, sientes que necesitas ponerte en paz con Dios. Porque cuando luchamos por hacer la voluntad de Dios, nos sentimos libres, no sentimos esa carga o esa acusación que nos da Satanás. Y cierro con estos pensamientos. Venga tu reino es una invitación a que Dios gobierne en tu corazón. Cuando decidiste hacer de Jesús tu Señor, tú te bajaste del trono y aceptaste que Dios, Jesús, gobierne en nuestro corazón. Quien gobierna tu corazón te define como discípulo o como cristiano. Si Dios está gobernando en tu corazón, se va a reflejar en tu caminar. Si no, vamos a ver lo que mencionábamos antes, ¿no? Si tú haces tu voluntad, vamos a ver a discípulos tristes, apagados, a cristianos apagados, tristes. Pero quien hace la voluntad de Dios está contento porque nada lo acusa. Está en armonía con Dios. Amén. La voluntad de Dios está relacionada al carácter. No podemos separar el carácter y la voluntad de Dios. Y cuando entendemos que el corazón de Dios, su carácter es amoroso, es compasivo, es misericordioso, es súper paciente, así también es la voluntad de Dios. Y teniendo eso en mente nos ayuda un poquito más a cumplirla. Y lo increíble de todo es que la realidad es que salimos más beneficiados de hacer la voluntad de Dios que cuando seguimos nuestra propia voluntad. ¿No es increíble Dios? Aún de que salimos más beneficiados haciendo las cosas a la manera de Él que haciendo las cosas a nuestra propia manera. Y esto nos enseña el corazón de ese Padre amoroso. Hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra es más fácil cuando nuestras voluntades se mueven en armonía. Y esa es la meta, de evaluar si tu voluntad y la voluntad de Dios caminan juntos. Hermanos, espero que los haya animado esta clase tanto como a mí me animó y que para Dios sea la gloria. Muchas gracias.